Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes a todos. No sé si pueden ver mi pantalla ya. Sí se puede, Jessica. Sí, Ahorita ya la ok. vemos. Ok. En mi caso clínico, los datos generales de la paciente son el nombre inicial es EDML, su edad 42, perdón, 42 años, sexo femenino, fecha de nacimiento el 29 del 11 del 79, su estado civil unión de hecho, escolaridad sexto primaria, etnia ladina, religión cristiana, ocupación ama de casa, su procedencia y su residencia en San Marcos. Su motivo de consulta fue melena de un día de evolución. En la historia de la enfermedad, la paciente refiere que hace 20 días ha presentado episodios intermitentes de melena con hematoquesia, asociado a dolor abdominal en epigastrio irradiado a hipogastrio, sin alivio ni predominio pre o postprandial. El día de ayer, paciente presenta episodio de melena abundante con sus consulta a centro de salud, donde deciden referir a consulta externa de gastroenterología, donde confirman cuadro de melena y deciden ingreso para evaluación y seguimiento. La paciente refiere que hace 3 años lleva seguimiento y control en el centro de salud por hematoquesia con tratamiento de lansoprazol 30 miligramos al día. Gracias, Jessica. Jessica, y usted, regrese atrás, por favor. ¿Usted cómo nos define hematoquesia? Hematoquesia es la salida de sangre rutilante rojo claro por el recto, ¿verdad? ¿Y melena? Melena es la salida de heces, al igual con sangre, pero son más oscuras. Son heces oscuras. Y en lo que hemos hablado, ¿por qué esperaríamos que la sangre roja se convierta en sangre negra y sea expulsada en forma de melena? Por el paso, porque se tarda más las heces en salir del... O o sea, hematoquesia es cuando hay un sangrado y ya está presente en ese momento y es abundante. Y la melena es cuando ha pasado mucho tiempo y las bacterias han como que descompuesto algo, la sangre y se ha vuelto como negruzca. Algo así. La melena, por definición, es eso, son heces color negro, color petróleo, lo describe el paciente. Ahora bien, la pregunta surge, Jessica, a raíz de que hay una diferencia clara. Por ejemplo, doctor Beteta, ¿Sí, doctor? el doctor Beteta, yo lo he visto bastante, quiero resaltar que lo he visto bastante dinámico y activo en la rotación que tiene, al igual que los doctores que tengo yo en la emergencia, y estoy contento porque, porque realmente han tenido un desempeño bastante notorio los jóvenes que están conmigo en la rotación de la emergencia ahorita. Beteta, ¿qué piensas tú de la diferencia de los diagnósticos que hay entre lo que está mencionando Jessica? ¿A qué hace referencia cuando hay hematoquesia y a qué hace referencia cuando hay melena? Si estamos pensando en la división anatómica en la que se dividen los sangrados. Digamos al nivel de sangrado, por ejemplo, sangrado ya sea algo, digamos, alto o bajo. Por ejemplo, puede ser un sangrado del colon o un sangrado de duodeno. Para eso nos sirve la melena, para distinguir si es un sangrado alto o bajo. Y melena es un sangrado que digestivo alto o digestivo bajo. Es alto, doctor. Esa es la diferencia, ¿verdad? Lo que decía Jessica y lo que decía Beteta, gracias a los dos, cuando tenemos un paciente con hematoquesia, significa que el sangrado es bajo o es alto, pero es de un volumen tan importante que
no da tiempo de que se oxide la sangre a través del metabolismo oxidativo que sufre en el intestino y por eso se expulsa de color rojo todavía, una sangre en volumen importante y una velocidad del flujo de sangre bastante importante, mientras que Melena nos habla de por lo menos sangre que ya pasó en la cavidad digestiva de 6 a 8 horas, ¿verdad? Entonces, en melena, sangre que estuvo en cavidad digestiva de 6 a 8 horas se oxidó y se transformó en color negro. Hematoquesia, sangre rojo rutilante que sale por el recto y hace pensar en dos cosas, sangrado bajo o sangrado alto de alto volumen y de velocidad del flujo de la sangre. Entonces, en este caso, con lo que hemos hablado, Jessica, ¿qué creería usted que es lo que está pasando con su paciente? ¿Tiene sangrado digestivo alto o bajo? Mm, eh, pues tiene sangrado digestivo alto. Por la melena, diría yo. Alto, correcto, y probablemente es un volumen de sangre importante y la velocidad es alta, por lo que llega en forma de hematoquesia, ¿verdad? Perfecto, Jessica. Gracias, sí. Okay. En sus antecedentes patológicos familiares, madre diabética, en médicos, pancreatitis aguda hace 11 años. Como ya lo habíamos mencionado, tiene seguimiento en el centro de salud con tratamiento de lansoprazol por la hematoquesia. Antecedentes quirúrgicos, le extirparon un embarazo ectópico hace 4 años. Alérgicos y traumáticos no refieren. Gestas 9, parto 6, cesárea 0, abortos 2 por embarazos ectópicos, hijos vivos 6, hijos muertos 1. ¿Y hábitos y manías? No, no les puse aquí. Permítame aquí. Hábitos y manías. Ajá. Aquí los tengo. Micción 4 veces al día, hidratación 6 veces al día, defecación 1 vez al día y refiere a estreñimiento. Alimentación 3 veces al día, tabaquismo negado y toxicológico negado. Ahora, sí. Raro de pensar que no tenga ningún antecedente de importancia y que tenga el sangrado digestivo alto. Sobre todo que se comporte con hematoquesia, que sabemos que la hematoquesia produce un sangrado en volumen abundante y generalmente lo encontramos cuando la causa es varices esofágicas. Entonces, por eso es importante la anamnesis y el interrogatorio que le podamos hacer al paciente. Bueno, ya sabemos que él lo niega, vamos a ir viendo el desenlace del caso, ¿verdad? Gracias, Jessica. Okay. En su examen físico, su PA al ingreso 170, frecuencia 78 latidos por minuto, respiratorio 16 respiraciones por minuto, 35.5 grados centígrados y saturación al 98%. Paciente consciente orientado en tiempo, espacio y persona, normocéfalo, pupilas isocóricas fotoreactivas, mucosa dilatada, cuello móvil simétrico, no adenomegalia, masas ováceo, pulsos centrales de amplitud e intensidad conservada, tórax simétrico expandible, murmullo vesicular conservado, no ruidos patológicos, corazón rítmico y sincrónico a pulso, S1 y S2 audibles, no soplo, abdomen benigno, ruidos gastrointestinales positivos presentes 2 por minuto, percusión sonora generalizada, matidez del hipocondrio derecho, más o menos 2 centímetros por debajo del reborde costal, y timpanismo en el hipocondrio izquierdo. No dolor de la percusión profunda, no masas. Puño percusión ausente, genitales externos de aspecto sano, no leucorrea. En el tacto rectal está positivo para melena. Extremidades móviles y simétricas, llenado capilar menos de 3 segundos y neurológico conservado. Bueno, en sus pruebas de laboratorio. Con lo que nos está mostrando Jessica, realmente yo ahorita pues no tengo una causa, no hay una causa. Melanie, ¿qué hubiese usted querido ir a ver al examen físico de este paciente que nos haga pensar en una posible etiología del sangrado? ¿Qué datos físicos le hubiera gustado encontrar que nos orientarían de una vez a una posible etiología del sangrado? Del examen físico. Sí, de lo que está presentando ahorita Jessica. ¿O qué le preguntaría usted a Jessica
con respecto al examen físico para poder hacer diagnóstico. ¿Qué falta mencionar en el examen físico que nos elimine, digamos, una causa del sangrado digestivo alto? No sé, es que como o sea, la paciente no consume ni alcohol, tampoco tiene, bueno, no sé si tiene alguna úlcera, entonces, no sé. Entonces, ¿qué le gustaría ver en el abdomen? Em, No todos los pacientes tienen claros los antecedentes y alcoholismo no es la única causa de cirrosis. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ujú. como les he dicho, hay que poner los elementos positivos, como muy bien lo hizo Jessica, pero también hay que agregar aquellos elementos que sean negativos o que nos ayuden al examen físico. Por ejemplo, no hay ginecomastia, no hay hipogonadismo, no hay circulación colateral, no hay arañas vasculares, caída del cabello, poco vello genital y facial. Todas estas cosas, no hay eritema palmar, no hay asterixis, todas aquellas cosas que nos ayuden a descartar que la etiología pueda ser de origen hepático, ¿verdad? Eso es importante que siempre que analice un paciente con hemorragia gastrointestinal en emergencia, que hagan una evaluación del abdomen en este sentido. Gracias. Siga, Jessica. En sus pruebas de laboratorio de ingreso, en su hemograma, sus blancos a 4100, su hemoglobina 13.6, hematocrito 39.1, sus plaquetas a 217.000. En su química sanguínea, glucosa 102, creatinina 0.46, BUN 10.6, sodio 142 y potasio 3.99. Sus tiempos TP 11.2, INR 1.02, TPT 26.9 y urinógeno 400. Y en los laboratorios control que se le realizaron 4 días después, sus blancos 4.900, hemoglobina 13.4, hematocrito 38.9 y plaquetas 212.000. Química sanguínea, glucosa 66.7, creatinina 0.51, PO 8.1, sodio 141 y potasio 4.19. Bueno, queda duda, ¿verdad? Con respecto al sangrado, porque si lleva 2 semanas con sangrado y estos valores de hemoglobina, deja mucha duda. Otra cosa que les permite a ustedes saber realmente si hay hemorragia gastrointestinal o no, es sacar la relación del nitrógeno de urea con la creatinina. ¿Por qué cree que aumenta el valor de nitrógeno de urea en pacientes con hemorragia gastrointestinal, Jessica? No, eso no sé, doctor. No sé. ¿Alguno de ustedes sabe, jóvenes, por qué aumenta el valor de nitrógeno de urea en pacientes con hemorragia gastrointestinal? Recuerden que la sangre se absorbe y al absorberse se metaboliza en proteínas y en componentes de proteínas y aminoácidos y que termina por formar más nitrógeno de urea. Entonces van a encontrar en hemorragias gastrointestinales agudas que el nitrógeno de urea está elevado y generalmente hay una disociación entre el valor de nitrógeno de urea y el valor de creatinina. Algunas literaturas mencionan que si sacan la relación de partir el boom entre la creatinina y esta relación les dice que es mayor a 35, esto podría apoyar en la sospecha clínica de hemorragia gastrointestinal, ¿verdad? Y esta paciente pues no lo presenta. Adelante, Jessica. En sus estudios de imagen se le realizó una gastroscopía o endoscopía. En su esófago se visualizó una forma y de sensibilidad adecuada, mucosa de aspecto normal, sin restos hemáticos, línea Z y pinzamiento a los 38 centímetros. En su estómago, forma y de sensibilidad adecuada, a nivel de fondo gástrico y curvatura menor,
Se evidencian angiodisplasias. Con sangrado activo leve, en segunda intención, se procede a dar terapia térmica con sonda bipolar a 20 watts, evidenciando control de sangrado, píloro central y permeable. En el duodeno, primera y segunda porción de la mucosa de aspecto normal. En sus diagnósticos, hay múltiples angiodisplasias en fondo y cuerpo gástrico y se le realizó aplicación de terapia con sonda bipolar. Pues como no encontré las imágenes, las saqué de internet y así se ven las angiodisplasias. Gracias, Jessica. Muy bien, porque es didáctico. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es la lesión de Delefoe o lesión de Delefoe como causa de hemorragia gastrointestinal superior? ¿Lo recuerda? No recuerdo. ¿Alguien recuerda qué es la lesión de Delefoe? Vamos a ver, Roberto. Disculpe, doctor, ¿lo podría repetir? ¿Recuerda usted qué es la lesión de Delefoe en hemorragia como causa de hemorragia gastrointestinal superior? No, doctor. Francisco, ¿usted lo recuerda? ¿Alguien recuerda qué es la lesión No, de... doctor. Díganme. Bueno, recuerden que la lesión de Delefoe es una lesión vascular, hay una angiodisplasia de un vaso sanguíneo en cámara gástrica que generalmente sobrepasa la mucosa de protección. Entonces están los vasos angiodisplásicos y cuando entran en contacto con el ácido clorhídrico erosiona la pared endotelial y es causa de sangrado. La lesión de Delefoe es un vaso angiodisplásico en cavidad gástrica que produce sangrado, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí debe ir el diagnóstico de esta paciente, por eso llamaba tanto la atención que no tuviera una causa pensada o una causa probable en base a que no tiene ningún antecedente importante, ni médico, ni hábito y manía. Otra cosa importante y que se los voy a decir para su conocimiento, cuando tengan un paciente que presenta varices, pero no esofágicas, sino varices gástricas, y en el contexto de ella, de una pancreatitis, siempre piensen con varices gástricas aisladas la posibilidad de trombosis del sistema esplácnico, por lo que tienen que ir y solicitar un Doppler de la vena esplácnica, ¿verdad? Entonces no olviden ese dato, trombosis esplácnica, cuando hay varices gástricas aisladas y más con ella en el contexto de la pancreatitis. Eso es importante que lo sepan. Entonces, avancemos ya. Ok. Como nota dejaron que la paciente le diera inhibidor de la bomba de protones a dosis doble, realizar hemoglobina control y vigilar por 24 a 48 horas por resangrado. En la marcha diagnóstica, en sus diagnósticos estaba el H-GIS no varicial por angiodisplasia en cuerpo y fondo. En sus diagnósticos diferenciales, podemos ver en la tablita aquí que puse que las etiologías más frecuentes en el sangrado digestivo en adultos, en alta sería la enfermedad ulceropéptica, la erosión gastrointestinal, las varices, desgarros de Mallory Weiss, esofagitis y duodenitis. Y en las bajas, los divertículos, el sangrado digestivo alto por cáncer, pólipos o patología rectal, y en la enfermedad inflamatoria intestinal. En el tratamiento, pues se le realizó la endoscopía y se le realizó la terapia térmica con sonda bipolar a 20 watts. Se le dejó omeprazol a 40 miligramos IV cada 12 horas, metoclopramida 10 miligramos IV cada 8 horas y tiamina 200 miligramos IV cada 24 horas. Las
Angiodisplasias son malformaciones vasculares más comunes del tracto digestivo. Estas se tratan de un acúmulo anómalo de vasos dilatados con la pared adelgazada y frágil, por lo que pueden romperse con facilidad. El origen de esas lesiones no es claro. Estas suelen detectarse en mayores de 60 años y están asociadas principalmente a enfermedades hemáticas, como la enfermedad de von Willebrand, enfermedades de las válvulas del corazón como estenosis aórtica e insuficiencia renal crónica terminal, y en menor medida a la cirrosis hepática o las enfermedades respiratorias graves. Estas se cree que están producidas por pequeñas obstrucciones del flujo sanguíneo que originan una creación compensadora anómala de vasos dilatados y muy frágiles. Entre los síntomas hay hemorragia y su magnitud en el interior del tubo digestivo es alta. Cuando las pérdidas de sangre son escasas, pero son mantenidas en el tiempo, aparecen anemia sin evidencia de sangrado, pudiendo detectarse trazas de sangre en el análisis de heces en el laboratorio. Si la hemorragia es importante, además de la anemia, es posible que el paciente tenga vómitos, deposiciones de color negra o rojiza, que se den sin tratamiento, pero con tendencia a que se repita, así como con la corriente. La endoscopía es la prueba clave para la detección de las angiodisplasias. Se realiza una endoscopía alta para visualizar el estómago y el comienzo del intestino delgado, y una colonoscopía para evaluar el intestino grueso y los últimos centímetros del intestino delgado. Gracias, Jessica. Bueno, muy interesante el caso. ¿Por qué? Jessica, ¿cuántos turnos ha recibido usted en emergencia? En sus turnos, ¿cuántos pacientes con hemorragia gastrointestinal ha recibido? ¿Ha recibido más de alguno? Es que mis turnos en emergencia estuve suspendida. ¿En algún momento ha tenido la oportunidad de ver un paciente que llega por hemorragia gastrointestinal a la emergencia? ¿O no? Al inicio del año, no ha tenido la oportunidad. No. Ok. Berenice, ¿usted ha tenido la oportunidad de recibir a alguien con hemorragia gastrointestinal superior en emergencia? ¿En No, algún doctor, turno? solo en el servicio. Francisco. Francisco, ¿usted? Yo creo que no, doctor. ¿En algún solo turno? En el servicio. En el turno No puede ser que no, jóvenes, si esa es una consulta diaria que llega todos los días al hospital. Bueno, no son este caso clínico. Por eso este caso clínico de Jessica es muy interesante, porque este no es el perfil clínico del paciente que nos llega a la emergencia. A nosotros nos llega el paciente hipotenso, nos llega taquicárdico. Recuerden, el primer dato que muestra descompensación y sangrado importante es la frecuencia cardíaca, aquel paciente que se encuentra taquicárdico. Entonces, cuando ustedes reciban un paciente con HGIS en emergencia, no esperen que se encuentre hipotenso. Si ya tiene taquicardia, eso les está diciendo que ya perdió 10% de su volumen de sangre. Si hacen el test de TIL y le sale positivo, eso les indica que ya perdió del 10 al 20% de su volumen sanguíneo. Y si ya llega hipotensión, les está diciendo que por lo menos ya casi que el 30% de su volumen sanguíneo se ha perdido. Entonces, por eso los datos clínicos son esenciales. Y llama la atención que el paciente de Jessica llegó con 78 latidos por minuto, sin hipotensión. O sea, es el perfil menos común que vemos de pacientes con hemorragia gastrointestinal superior. De hecho, este paciente, si le hubieran calculado el score de Blatchford o el score de Rockall para hemorragia gastrointestinal superior, lo más seguro es que lo hubiéramos mandado para la casa. Eso es lo más seguro. Pero como venía de la consulta y lo habían evaluado, pues ya se tenía la sospecha clínica y el tacto rectal fue positivo. Entonces, hay que tener también en cuenta a este paciente que llega con datos de hemorragia y llega estable, llega sin anemia marcada, llega con signos vitales estables y sin un cuadro clínico importante. Por eso es que hay que tener en cuenta y bien claro todas las causas de hemorragia gastrointestinal superior que existen o que pueden existir, ¿verdad? Recordemos la úlcera, enfermedad ulcerosa péptica, la lesión de Delefoux,
el EVAC, que es ectasia vascular del antro gástrico, el síndrome de Heide, que como mencionaba es socia estenosis aórtica, angiodisplasia vascular y pérdida del factor de von Willebrand. Tenemos como otras causas los tumores gástricos. La principal causa que vemos en pacientes ancianos con signos de alarma es un cáncer gástrico, ¿verdad? Entonces hay que conocer por eso bien todas las razones por las que mi paciente puede sangrar para no mandarlo a casa. Esta paciente no tiene antecedente de uso de fármacos para el dolor, no tiene antecedente de alcoholismo para pensar que el hígado está malo, no tiene antecedente de diabetes para pensar que el hígado está malo, entonces surge mucho la duda, ¿verdad? Por eso me pareció un caso muy bueno. Excelente caso, Jessica. Gracias. ¿Puedo presentar, doctor, de una vez? Solo que no se ve la pantalla todavía. Presente, sí. Ok. En los datos generales, es una paciente femenina de 79 años. Su fecha de nacimiento era el 20 de junio del 42. Su ocupación es ama de casa, religión evangélica. Su estado civil soltera, originaria y reside en la zona 4 de Misco. Ella ingresó el 5 de enero de este año. El motivo de consulta fue disnea de 7 días de evolución. A la historia de la enfermedad, la paciente, quien hace 2 semanas inicia con astenia y adinamia y disnea MMRC3, que sería la clasificación, asociada a hiporexia, por lo que decide consultar al médico, con médico particular, quien al evaluarla la diagnostica con bronquitis, iniciando nebulizaciones con Acroban y tratamiento, perdón, lo repetí ahí, antibiótico con Rofemed de 1 gramo al día por 6 días y Edera Helix, 1 cucharada cada 4 horas. No mejora y al contrario la disnea progresa a estadio en el 4, por lo que decide consultar en ese momento al Hospital Roosevelt. En los antecedentes, en los familiares Madeline, no. regrese, por favor. Gracias. Bueno, este es un paciente quien hace 2 semanas inicia con astenia, dinamia, disnea. Tiene pérdida de peso, le diagnostican bronquitis, le inician tratamiento e incluso antibiótico con diferentes fármacos y fármaco antitussígeno como es el Edrera de Helix, no es Edera de Helix, es Edrera de Helix. Este es un fármaco que aparentemente tiene compuestos naturales y es una buena opción para los diabéticos, pero en realidad que la potencia antitussígena es poca. Ok, este es un paciente que tenemos una disnea que es progresiva. ¿Cómo sabemos, Madeline, o cómo usted puede hacer diferencia entre si esta disnea es de origen cardíaco o de origen pulmonar? em, Solo con la historia. Sí, solo con historia. Recuerden que hay disnea de origen pulmonar y disnea de origen cardíaco. Solo con historia, ¿qué elementos le ayudan a usted a pensar que es de una etiología? Posiblemente consideraría el tiempo de evolución de esa disnea, refiriéndome que, digamos, la cardíaca, que si no estoy mal, tiene más, o sea, no es tan progresiva como la respiratoria y tendría que preguntarle
También, por ejemplo, al momento de dormir, si ella duerme casi, por ejemplo, sentada o si se puede acostar. Excelente, eso necesitaba que respondiera. Ustedes cuando vean un paciente con disnea van a perder mucho tiempo si piensan que es pulmonar y es de otra etiología o viceversa. Por eso hay que tener en cuenta estos elementos que claramente Madeline bien interpretó. Si es un paciente que cumple con criterios de Framingham, no hay duda de que la causa es cardíaca. Pero si es un paciente que aparte tiene disnea, un paciente que tiene tos, que tiene ruidos pulmonares adventicios, que ha hecho fiebre, ustedes deben empezar a pensar que se trata de una etiología pulmonar. Ahora bien, Madeline, ¿cómo le explicaría a usted en palabras simples a sus compañeros qué es una clasificación MMRC primero que todo? ¿Cómo la clasifica y qué es un estadio 3 y qué es un estadio 4? Sí, esta es, pues por las siglas en inglés, pues es la escala de Disnea. El MMRC es por Modified Medical Research Council. Digamos que estaba de 1 a 4. La 0 sería disnea que se produce solo con grandes esfuerzos. La tipo 1 va a ser una disnea que se produce pues al andar deprisa. Menciona la tabla, hay una tabla que pues honestamente no la incluí, eh, pero podríamos mencionar así sencillamente como subir las escaleras, así rápido. El tipo 2 ya va a imposibilitar de cierta manera al paciente o pues a la persona en, en caminos rectos, digamos, que no haya subidas. En el estadio 3, la persona va a tener que tomar pausas para poder, cuando está caminando, a los pocos minutos, hablando de aproximadamente de 100 metros. Y el tipo 4 es cuando la disnea va a impedir totalmente a la persona hasta salir de su casa, y algo tan sencillo como sería su día a día de vestirse, comer o cosas por el estilo, lo van a fatigar. Bueno, excelente, Marlene, exacto. Entonces creo que les queda claro la clasificación que acaba de comentar la doctora, ¿verdad? Para que ustedes cuando hagan una historia clínica puedan entender por qué sucede, por qué se clasifica así. Muy bien, Marlene, continúa. En los antecedentes del paciente, en los familiares no refiere, en los médicos ella tiene un cáncer de mama diagnosticado en julio del 2021, hipertensión tratada con losartán de 50 miligramos cada 24 horas, hipertrigliceridemia tratada con ciprofibrato de 100 miligramos cada 24 horas. Solo como para resaltar aquí, el antecedente de cáncer de mama es bastante importante. En los quirúrgicos tuvo una mastectomía derecha de hace 1 año 5 meses y una histerectomía total vaginal de hace 40 años. Traumáticos no refiere. Y los ginecobstétricos tiene 5 gestas, 3 partos, 2 abortos y 3 hijos vivos. Los hábitos y manías no los incluí, pero para mencionarlos, los alimenticios son 3 veces al día, micciona 3 veces al día, toma aproximadamente 1,5 litros de agua al día, regularmente son 8 horas de sueños y con una deposición al día. Bueno, sin lugar a duda, aquí el antecedente importante es el que Madeline acaba de comentar. Ok. En los hallazgos del examen físico, me fui más que nada con lo patológico. Principalmente el tórax, había una disminución de la ampliación y amplexación del hemitórax izquierdo. No se auscultaba entrada de aire en el hemitórax izquierdo, y al momento que la paciente hablaba, podría considerarse que tenía agofonía, que esto va a hacer que la voz del paciente se va a escuchar temblorosa y hasta con un timbre algo nasal. Este, también a la percusión había tonalidad mate, también había ausencia de frémito táctil del lado izquierdo. También, pues, obviamente en el examen físico se nota la ausencia de mama derecha y la cicatriz de la mastectomía.
Con los datos clínicos que Madeline nos acaba de contar, Berenice, ¿qué piensa usted que le pasa a este paciente? ¿Por qué cree que es la disnea con lo que Madeline acaba de reportar? No sé, probablemente no sé, yo lo correlacioné un poquito ahorita con los antecedentes de la paciente. Em, yo pensaría en probablemente un derrame pleural, porque, hay percusión mate, eso significa, bueno, hay matidez a la percusión, entonces eso significa que hay algo que obstaculiza el, ¿Cómo debería percutirse el pulmón normalmente, Berenice? ese, ¿Cómo debe percutirse el aire? Timpánico, ¿cierto? simpática, ajá, Bueno, entonces simpática. muy buen dato. Aquí no está timpánico, significa que algo está ocupando el espacio que debiese estar ocupado por aire, porque se ausculta mate. ¿Qué otro dato clínico le ayuda a usted a pensar que puede haber un derrame pleural? La disminución de la ampliación y de la ampliación, Muy bien. ¿Hay algo que está restringiendo la expansión pulmonar? ajá, y la egofonía, que en este caso también, eh, yo recuerdo que es como, egofonía creo que es como voz de cabra, creo yo. Ajá, es patoneumónico, correcto. La Ajá. eufonía es algo patoneumónico de derrame pleural. Entonces, por esa simple razón, usted tiene toda la razón. Sí, la voz se escucha temblorosa, ¿verdad? Como timbre, agarra un timbre como que está hablando con la nariz o voz de cabra, como dice usted. Entonces, esa es la egofonía. El aire, el líquido no conduce tanto los sonidos. Entonces, por eso también hay disminución de los ruidos respiratorios, disminución de la expansión, definitivamente, la matidez y la egofonía. Solo con estos elementos clínicos, usted ya pueden saber que su paciente tiene algo que está ocupando ese pulmón. Y como hay egofonía, probablemente es líquido, porque en masa o en algo sólido, ¿qué se escucha, Madeline? ¿Egofonía o broncofonía? Em, bueno, considerando la egofonía a matidez, diría que broncofonía. Broncofonía y pectoriloquia, porque lo consolidado conduce el sonido. Entonces hay broncofonía y hay pectoriloquia, así es, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia cuando ustedes si quieren saber si tiene aire, si tiene agua o si tiene una masa. El aire ya saben que transmite los ruidos respiratorios, expansión, la ampliación y amplexación va a estar normal, transmite los ruidos respiratorios, se percute timpánico y no hay ruidos adventicios. Ruidos adventicios son broncofonía, egofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona. Entonces, ahora bien, si yo encuentro que está mate, que hay disminución de los ruidos respiratorios y que está disminuido la amplexación y la ampliación, yo tengo que pensar en dos posibles causas, o algo sólido o algo líquido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago la diferencia entre ambos? Que lo líquido se va a auscultar como ruido adventicio la egofonía, mientras que lo sólido se va a auscultar con broncofonía o pectoriloquia, ¿verdad? Entonces, eso es importante a tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, Berenice, muy bien, Madeline, sí. En los exámenes de laboratorio, pues tomé los que normalmente colocamos en los chivos, ¿verdad? Los más como importantes a resaltar, del día 5 que fue su ingreso, y los del día 13, que fue los últimos laboratorios que tomé en su momento. Em, y pues considero que no hay un dato como tal para resaltar en cuanto a los laboratorios de gabinete. No sé si quiere agregar algo ahí, doctor, perdón. No, estamos claros en que no hay nada diagnóstico acá, ¿verdad? Entonces, porque la etiología muy probable de lo que vamos a encontrar tiene relación a todo lo que hemos ido desarrollando en la marcha Ujú. clínica, pero definitivamente nada relativo acá. Ok. Bueno, excepto la creatinina, ¿verdad? Que está en 1,66 y si Ujú. sacamos tasa de filtrado glomerular, ya tiene una tasa de filtrado glomerular disminuida, ¿verdad?
Pero de Sí, ahí, como usted dice. ok. Luego, los estudios de imagen. Así, pues aquí les muestro también tanto los de ingreso como la última que tengo de ella, que fue del 15. Em, y pues la primera sería o sea, la primera va junto con la de abajo. Entonces, esta primera es una radiografía de tórax PA en inspiración adecuada, rotación derecha, hay una penetración digital, el tejido celular subcutáneo se ve normal, la tráquea se ve levemente desplazada a la derecha, el corazón también se ve levemente desplazado a la derecha, y en los pulmones hay una radioopacidad homogénea izquierda que oblitera ángulos compatibles con el derrame pleural izquierdo en este caso. Em, Posiblemente creo que tal vez después de la explicación de lo que se le realizó a la paciente, creo que regresaría para que podamos ver o ya más detenidamente la radiografía del 15, donde pues ya se ve mejor, ya no se ve la radioopacidad del lado izquierdo como se ven estas primeras placas que se le tomaron a la paciente. En este apartado, Madeline, yo quisiera agregar algo. Sí. Bueno, ya hablamos clínicamente cómo vamos a diferenciar aire, líquido y agua y sólido. Ahora bien, dígame dos posibles patologías o bueno, derrame pleural. Dígame un diagnóstico diferencial que podría hacer que ese pulmón se vea blanco, Madeline. Un diagnóstico diferencial. Em, Entre los diagnósticos diferenciales se podría considerar la sarcoidosis, em, que igual son células inflamatorias, pues puede ser en ganglios linfáticos, pero también en pulmones, em, que se verían como tipo granulomas. Creo que no se verían de esta magnitud o ocupando prácticamente todo el pulmón. Exacto, Em, la sarcoidosis es un buen dato clínico, pero normalmente la sarcoidosis es el diagnóstico diferencial y lo que presenta son adenopatías, ganglios linfáticos en el tórax, en el mediastino. Pero una causa que a ustedes les coloró el pulmón de blanco, aparte de que tenga un derrame pleural masivo, ¿qué más pueden pensar? Una más, Madeline, no se la pongo tan difícil. em, no sé, doctor, consideraría tal vez algunos granulomas que podamos encontrar en los pulmones a estudio, considerando posiblemente una TB. Pero no tan grande, no los colorea tan grande, No fíjese. tan grande tampoco. Entonces, ¿qué pensás tú, Beteta? Eh, Un diagnóstico diferencial nada más. O alguno de sus compañeros, cualquiera de ustedes jóvenes que piense en diagnóstico diferencial, que quiera participar y opinar. ¿Qué diagnóstico diferencial de una radiografía de tórax que nos muestre un pulmón completamente radiolúcido, radiopaco? ¿Cuál sería un diagnóstico diferencial? Tal vez una neumonía complicada, doctor. Bueno, una neumonía masiva puede ser una causa, definitivamente una neumonía masiva o de un de mi tórax completo puede ser una causa, está bien. Entonces, una neumonía es consolidado, un derrame pleural es líquido. Entonces ahí serviría mucho la clínica, ¿verdad? En lo que estábamos hablando, pero un diagnóstico diferencial más común, porque es bien poco probable que una neumonía les pinte todo el pulmón así. Un diagnóstico que sí, con cierta frecuencia les va a colorear el pulmón de esta manera es las atelectasias. Mm. Las atelectasias sí pueden afectar el pulmón de esta manera, sobre todo una atelectasia masiva. Recuerden que las atelectasias dentro de los diagnósticos diferenciales existe y puede ser causada por obstrucción, por cicatriz, por un traumatismo, atelectasias generalmente fibróticas, ¿verdad? Entonces, hay pacientes que tienen adenopatías, obstruyen el bronquio y causan atelectasia. Hay gente que tiene cáncer, fibrosó la zona y desarrolla telectasia. Entonces, ¿cómo puedo determinar yo la diferencia entre que esto sea por una atelectasia o que esto sea por líquido? Sencillo, jóvenes.
Vean en la primera radiografía, tal vez usted, Madeline, me hiciera el favor de poner en grande el cuadrito superior izquierdo, viéndolo de frente de la computadora, por favor. Amplíe la imagen. Voy, solo ¿Dónde tiene su que cursor? sí, solo que voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir para poder hacerlo grande. Ah, no, bueno, entonces, pero ustedes lo pueden hacer grande en su computadora. Yo lo tengo aquí en mi compu y lo estoy haciendo grande. Vean ustedes que si observamos esa radiografía, ¿cómo vamos a saber que es líquido? Porque vean que ustedes ya les expliqué en una clase de radiología que solo puede, en el lado derecho del pulmón solo logramos ver la vena cava superior en algunos casos y la aurícula derecha. Pero vean acá, si ven en la línea central donde vienen las vértebras cervicales, ven la columna de aire de la tráquea. Vean cómo toda la vía aérea está desplazada hacia el lado derecho del pulmón. Y vean también cómo toda la silueta cardíaca está desplazada hacia el lado contralateral del pulmón que se ve blanco. ¿Por qué? Porque esto es líquido y recuerden que el líquido ocupa espacio, el líquido ocupa volumen. Entonces, desplaza el lugar donde se llena de líquido, desplaza lo que está continuo. Entonces, por eso el corazón está desplazado para el otro lado. Pero si esto fuese una atelectasia, el diagnóstico diferencial con atelectasia, viéndolo radiológicamente, se hace porque la atelectasia, en lugar de empujar hacia el lado contralateral el mediastino, lo retrae hacia el lado ipsilateral donde está la atelectasia, es decir, jalaría toda la vía aérea y la silueta cardíaca hacia el mismo lado donde está la radioopacidad. Aparte de esto, causa un apilamiento de las costillas, un aplanamiento diafragmático. Entonces, así es como radiológicamente hacemos diferencia entre líquido y atelectasia. Cuando Madeline me dio 3 opciones de casos y yo le dije que quería que viéramos esto porque elementos clínicos iban a ser de mucha utilidad. Derrame pleural siempre tiene mucha utilidad para que ustedes aprendan mucho de él, pues para que se lleven la idea clara hasta el momento de lo que estamos hablando ahorita respecto a cómo diferenciamos clínica radiológicamente y todas las patologías pulmonares y las pulmonares de las cardíacas, ¿verdad? Vamos muy bien. Ok. La impresión clínica que se tiene, pues se tuvo en ese momento fue un derrame pleural izquierdo masivo a estudio, sospecha de exudado, que era el más probable. Había que descartar o bien llegar a la conclusión si era paraneoplásico versus neoplásico, o bien un trasudado, que era menos probable. La enfermedad nodular pulmonar derecha a estudio, sospecha de enfermedad pulmonar metastásica. Aquí podemos recordar del antecedente que ya tiene de cáncer, infecciosa y pues el cáncer que puse abajo de mama de antecedente. El plan inicial que se tuvo aquí, pues obviamente se tuvo que realizar una consulta con neumología y el plan inicial fue realizar una toracocentesis diagnóstica y medición de la presión intrapleural, colocar un tubo intercostal izquierdo y posteriormente pues consultar a oncología y cuidados paliativos para el manejo del dolor de la paciente. Al momento que se realizó la toracocentesis, ¿verdad? Se tomó una muestra, la cual se llevó para hacer un examen de Gram del líquido pleural. El resultado que se obtuvo en este caso realmente fue negativo, como se puede ver en todo esto, considerando el líquido estéril hasta cierto punto. El Sil-Nielsen, pues más que nada es para descartar cualquier sospecha que pudiera haber de TB. Y en lo citológico encontramos líquido sanguinoliento, pero en este caso podríamos considerar que posiblemente la toma de la muestra pudo haber sido hasta cierto punto traumática, por lo cual es que tenemos este resultado. No sé si puede agregar algo más ahí, doctor. Sí, muy bien. Yo a día de hoy no entiendo por qué derrame pleural no es un tema que tratemos como patología propia dentro de los temas teóricos, pero por eso es que sirve tanto la discusión de casos. Bueno, cuando ustedes tienen un paciente con derrame pleural, solo tienen 2 posibilidades, es exudado o es trasudado. El trasudado hay diferentes causas que lo producen, pero dentro de estas la principal es pensar que es algo infeccioso. Y exudado. Exudado es por diferentes mecanismos, generalmente asociados con disminución de proteínas, a paso de líquido de una cavidad llena de líquido hacia otra o a cáncer, ¿verdad?
Entonces, en este caso, si ustedes quieren saber si es un trasudado o un exudado, el paso inicial es determinar lo que son los criterios de Light. L-I-G-H-T, criterios de Light, como ya les mostró Madeline. Si los criterios de Light le da para exudado, usted tiene que pensar que es un cuadro infeccioso, entre otras causas, pero la principal infeccioso. Y en el caso de ella, como estamos pensando que es algo neoplásico, esperaríamos encontrarlo porque hasta todavía también Berenice lo consideró, pues esperaríamos entonces que sea un exudado. Para eso sirven los criterios de Light y son los tres elementos que se evalúan las proteínas, la LDH de líquido y sérico. Comparamos las proteínas y comparamos el LDH sérico y los de líquido para hacer el diagnóstico, este diagnóstico diferencial, que es la imagen que nos está mostrando Madeline. Criterios de Light. Puede ser trasudado o puede ser exudado. ¿Cuáles son las causas de trasudado? La falla cardíaca, la cirrosis, el síndrome nefrótico y la embolia pulmonar. Trasudado se traduce a algo no infeccioso. Trasudado se traduce a algo producto de cualquiera de estas patologías. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca y la cirrosis? Que los pacientes están congestivos y como están congestivos, ese líquido fluye a la pleura. En los síndromes nefróticos, ¿qué es lo que sucede? Hay disminución de la cantidad de proteínas, por lo tanto, aumenta la presión hidrostática al interior del vaso sanguíneo y disminuye la presión oncótica. ¿En qué se traduce eso? En fuga de líquido desde el espacio intravascular a un tercer espacio, entonces por eso se llena de líquido la pleura. Pero exudado tenemos que pensar que es infeccioso como primera etiología. El exudado también nos puede decir cáncer, aunque cáncer lo pueden encontrar como causa de trasudado o como causa de exudado. Si ustedes quieren hacer diagnóstico diferencial entre si esto es, si les da por ejemplo que es un exudado y ustedes quieren hacer diagnóstico diferencial, bueno, mi paciente yo pienso, por ejemplo, Berenice piensa que es cáncer lo que tiene y alguien más piensa, por ejemplo, que es infeccioso. ¿Qué debemos hacer en ese caso, jóvenes? Medir el pH del líquido pleural. Si el pH del líquido pleural es menor a 7.2 o la glucosa está baja, menos de 2/3 de lo que es la glucosa sérica, en ese momento de la punción debemos pensar entonces que mi derrame pleural es infeccioso, ¿verdad? Pues ese es como hacemos ya el diagnóstico diferencial de la causa del derrame una vez que tenemos el líquido para estudio. Por eso le insistía a Madeline que me hiciera el favor de conseguir estos datos. Pues ahora bien, obviamente pasemos a la última que explicó Madeline. Obviamente que si nos ponemos a razonar y analizamos esta imagen, desde aquí ya vemos que no es nada infeccioso. Recuerden que si es infeccioso debe haber leucocitos abundantes. Dependiendo del microorganismo que está afectando, pues si fuese infeccioso nos diría si son cocos positivos o negativos y si son bacilos positivos o negativos. Si encontráramos la presencia de levaduras o micelios, todos debemos pensar que es probablemente una causa por hongo. Si fuese Sil-Nielsen el positivo, como perfectamente Madeline explicó, debemos pensar que la causa es por tuberculosis. Luego vemos el citológico. Este es el análisis al microscopio de lo que observamos. Entonces, si hay leucocitos, pensamos en algo bacteriano y si hay eritrocitos, podríamos pensar en la presencia de un proceso tumoral. Aquí lo normal que nosotros encontramos en el líquido pleural cuando está asociado a cáncer es que el líquido es hemorrágico. Y aquí pues está negativo los eritrocitos, pero el que la mayoría de casos se presente hemorrágico no significa que existen casos como este donde no va a salir hemorrágico, ¿verdad? Entonces es más o menos la interpretación del grande líquido pleural, ya les permite ver si es tuberculosis. Recuerden que en nuestro país esto es endémico, ya nos permite ver si es bacteriano y si este fuese bacteriano nos permite ver las 4 grandes familias microbiológicas que pueden causar una infección por bacterias, nos permite ver si es de origen oncológico con lo que les dije y pues es una herramienta muy importante, por eso le pedí a Madeline que nos aseguráramos de conseguirla. Excelente, Madeline. Continúa. Ok. Bueno, esta parte, pues el doctor la explicó bastante bien, pero en cuanto a los criterios de Light, en este caso, el líquido pleural se va a considerar un exudado si con uno de estos criterios que lo tenga,
entonces ya lo vamos a considerar un exudado. Entonces, la verdad que tomé lo más simple, que en este caso es el cálculo de las proteínas eh, pleural dividido a las de suero, y sí me da mayor a 0,5, que en este caso es el parámetro para poder considerarlo un exudado. Me da 0,66, por lo que sí se consideraría un exudado. Honestamente, yo no sabía que el cáncer podía ser o sea, lo podríamos encontrar en ambos, ya que también pues yo iba a resaltar el hecho de que el cáncer también nos podía dar una idea como causas de exudado y el antecedente que tiene la paciente para poderlo considerar o sea, un exudado. Luego con la paciente lo que se realizó fue una pleurodesis. La pleurodesis es un procedimiento que se utiliza para poder obliterar el espacio pleural mediante la adhesión permanente entre las superficies pleurales, parietal y visceral. Con esto, pues el fin va a ser evitar la acumulación de aire o líquido en el espacio pleural del pecho. A esta paciente se le realizó una pleurodesis con talco. Esto, pues, se utiliza un polvo estéril y libre de asbesto para sellar la pleura y así eliminar el exceso de líquido en los pulmones, borrando el espacio pleural de manera eficaz, que sería más o menos como se ve en este caso, para que ya no, o sea, esto sería el polvo, digamos, ¿verdad? Ya no sería un espacio libre como tal. Em, entonces, ese fue el manejo que se tuvo con la paciente. De igual manera, este procedimiento fue realizado por neumología. En cuanto al tratamiento que estuvo llevando de la mano la paciente, pues principalmente furosemida, que era como el más importante, 20 miligramos IV cada 12. Sabemos que es un diurético de asa que se utiliza para reducir la retención de líquidos. Y pues este creo que era como el más importante, de ahí metoclopramida, iversartán, dados antecedente de hipertensión, dipirona para el manejo del dolor con la paciente. No lo agregué, pero pues omeprazol, ¿verdad? Que también para en la situación gástrica, para eso. No sé si quiere agregar algo aquí, doctor. Básicamente, este procedimiento en todo paciente, no paciente que debuta con derrame pleural, sino que el paciente que tiene derrame pleural eh, a repetición, generalmente asociada a neoplasia, es incluso hacemos la pleurodesis, ¿verdad? El talco sustituye el espacio en la pleura que puede ser lleno de líquido para evitar que se forme el derrame pleural, y aparte de esto hace que se cicatrice y se fibrose porque el cuerpo es estéril, pero el cuerpo lo detecta como un indulto, como algo externo. Entonces, como es un indulto o algo externo, hace cicatriz fibrosa y ya no vuelve a formar acumulación de líquido, ¿verdad? Muy bien, madre. Ujú. Y esta es mi bibliografía. Gracias, Madeline. Bueno, sabíamos que este caso iba a ser muy provechoso y que los elementos diagnósticos con los que contamos iban a ser esenciales para poder llegar al diagnóstico final. Muy contento con la presentación, Madeline, satisfecho y realmente bien defendido. Vamos a Gracias, darle doctor. oportunidad gracias a usted, vamos a darle la oportunidad ahora a Catherine para que Catherine pueda presentar el caso clínico correspondiente a, a su evaluación. Adelante, Catherine. Gracias. Gracias, doctora. Ahorita presento. No sé si ya pueden observar mi pantalla. Ya se ve. Gracias. Sí, ahorita ya la vemos. Ya se ve. Perfecto. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto presentarles el caso clínico correspondiente al servicio de la medicina de 1 durante el mes de diciembre del 2021. La paciente, una paciente con iniciales SLCG, paciente de 32 años, con un peso de 65 kilos, una talla de 1,60 metros, profesión tortillera, estado civil casado, su escolaridad de quinto perito en administración de empresas, con su fecha de ingreso el 27 de noviembre del 2021.
Su motivo de consulta fue tos de 4 meses de evolución. A la historia de la enfermedad, la paciente refiere que desde hace 4 meses inicia con tos productiva, intermitente, que exacerba con el frío, no asociada a fiebre, asociada a pérdida de aproximadamente 20 libras. La tos se exacerba a un grado de disnea MMRC2 y dolor torácico, por lo que consulta con médico particular, quien solicita rayos X de tórax, donde evidencia la disminución de la entrada de aire bilateral, quien al obtener los resultados decide referir a la paciente a este centro asistencial. Bueno, con lo que hemos hablado, paciente refiere que tiene ya el MMRC, quedó claro, pero este paciente tiene datos importantes. La tos, que es productiva, no tiene fiebre, pero tiene pérdida de peso, aproximadamente 20 libras. La disnea agrava, consulta con médico particular, le hacen rayos de tórax, ven. Bueno, en realidad que una rayos X de tórax no se puede evidenciar la disminución de la entrada de aire. En una rayos X de tórax, la disminución de la entrada de aire o la presencia de entrada de aire se detecta clínicamente por el estetoscopio, a la auscultación. En la radiografía lo que sí les puede mostrar es que el pulmón está pequeño o restrictivo o está grande o ya también por grande por razones obstructivas, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo presente también. Paciente con cuadro de tos, paciente con pérdida de peso, 4 meses de síntomas. ¿Qué pensaría usted, Jessica? Que dígame 2 diagnósticos diferenciales con lo que nos está presentando. Tal vez asma o algún proceso alérgico. Pero asma le da pérdida de peso. Los asmáticos, usted ha visto No, que pierden peso. Ajá. no. Entonces, asma es poco probable, o sea, no es una causa para pensar que perdió peso, pero sí puede dar una tos de 4 meses, definitivamente, si no está bien controlada. Pero que tenga la relación de todos estos datos, todo disnea, pérdida de peso y esputo o flemas. ¿Qué cree usted? ¿Un diagnóstico probable con esta evolución? Adelante, Berenice. Yo pensaría que es, no sé, probablemente tuberculosis, porque Excelente, excelente. Es ajá, lo primero que hay que pensar, ¿verdad? Tuberculosis. Es lo primero que yo también pensaría. Y luego algo neoplásico, ¿verdad? Muy bien, Berenice. Gracias. Gracias, Jessica. Continuemos. Perfecto. A los antecedentes de la paciente, en quirúrgicos tenemos una paciente con historia de colecistectomía sin complicaciones. Hace 12 años, no recuerda médico ni tratamiento. En antecedentes médicos, la paciente refiere a artritis no especificada hace 2 meses, tratada con indomectina, no recuerda al médico tratante, no refiere antecedentes traumáticos. Y en antecedentes familiares y de importancia tenemos padre con tuberculosis pulmonar que falleció hace 15 años. En hábitos y manías no las coloqué, pero una micción de 6 a 8 veces al día, defeca 2 veces al día, hidratación de 6 veces al día, no refiere consumo de tabaco ni de otro tipo de sustancias. ¿Continúo? Sí, bueno, acá pues los médicos, ¿verdad? La artritis no especificada hace 2 meses, tratada con indometacina, imagino que quiso poner ahí, va. Sí, doctor, me equivoqué. Sí, ajá, indometacina, que es un analgésico, pero llama la atención que no hay datos de fármacos inmunosupresores. Recuerden que cuando vimos artritis con Gebhardt y el doctor Morera les hablábamos claro que estos pacientes tienen un grado de inmunosupresión basal y más inmunosupresión asociada a los fármacos, son susceptibles a cualquier infección oportunista. De los diagnósticos, de los antecedentes que hay aquí, creo que ese está muy interesante, pero más interesante es pues el que obviamente el que Berenice también está pensando, que el papá tuvo tuberculosis, ¿verdad? Muy bien, Catherine, bien documentado. Al examen físico de ingreso, la paciente presentó una presión arterial de 115/70, una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto,
una frecuencia respiratoria de 18, temperatura 36,8 y saturación de oxígeno al 89%. Paciente normocéfala, pupilas isocóricas con evidente alopecia, orientada en espacio, tiempo y persona, tórax simétrico y móvil, no doloroso a la evaluación, con una disminución de la entrada de aire bilateral. A la auscultación de los campos pulmonares se logra evidenciar una disminución de las vibraciones vocales y el murmullo vesicular abolido. Las extremidades se encuentran simétricas y móviles con evidente disminución de la fuerza muscular bilateral. Articulaciones a nivel de mano se encuentran dolorosas e inflamadas. El resto del examen se es descrito como normal. Ok, bueno, entonces veamos los estudios. Ahí pues estamos claros, ¿verdad? No hay mayor dato que agregar. Yo creo que está ahí, como usted puso, disminución de la entrada de aire bilateral. Ahí sí es donde se logra, donde eso se debe evaluar, ¿verdad? Lo que hablábamos, ¿verdad, Kat? Por lo demás, todo muy bien, güey. Perfecto. A los exámenes de laboratorio de ingreso tenemos una hematología con niveles de blancos en 2,74, una hemoglobina en 12,30, hematocrito en 38,20, plaquetas en 340,000, una química sanguínea con glucosa en 41,10, proteínas totales en 3,33, albúmina en 1,42, globulinas en 1,91, triglicéridos en 95,4, colesterol total en 46,8, HDL en 5,96, LDL en 21,74 y un LDH en 94. Yo coloqué de una vez aquí este resultado porque no tenía espacio más adelante para laboratorios, pero durante la marcha diagnóstica a la paciente se le demostró un derrame pleural, entonces se le realizó una toracoscopía exploratoria en la que se le extrajo muestras para laboratorio y se le realizó una química de ese líquido pleural obtenido con datos, una glucosa en 90,50, proteínas totales en 6,23, albúmina en 2,93, LDH en 133 y como ya mencionó mi compañera anterior, cuando obtuvimos estos resultados se le aplicó los criterios de Light, dando 2 de 3 criterios para un derrame pleural exudativo. A la paciente también se le realizó orina con sedimento sin datos clínicos de importancia a reportar. En los exámenes de imagen, la paciente, como les mencioné, el día 3 de diciembre se le realizó una toracoscopía médica exploratoria. En los archivos previos de las computadoras de imágenes no logré encontrar las de ingreso, solo estaban archivadas del 3 en adelante. Entonces, pero a la radiografía de ingreso, la paciente demostraba un derrame pleural y también se le evidenciaba una masa mediastínica. Al a la radiografía del día de la toracoscopía posterior a la colocación de un tubo intercostal para la filtración del derrame, se puede observar claramente los signos radiológicos de derrame pleural. En estos podemos mencionar el borramiento de los senos costodiafragmáticos, el desplazamiento del corazón o la tráquea y el mediastino y un aumento de los espacios intercostales. También en la bibliografía menciona, yo la verdad no lo logré evidenciar en ninguna de las radiografías, pero un signo también importante del derrame pleural puede ser el signo del menisco, que es la opacidad, aumento de densidad inferior homogénea con un borde curvilíneo superior bien delimitado y cóncavo hacia la base del pulmón. Entonces, a la paciente se le estuvieron realizando radiografías control durante su estancia hospitalaria para observar la evolución del mismo derrame, en el que podemos observar que efectivamente el derrame fue disminuyendo progresivamente. Sin embargo, hasta el día de su egreso, la paciente continuó con un leve derrame anterior de la base del pulmón, pero por parte de neumología, a la paciente se le retiró el TIC el día 14 de diciembre, aunque también todavía se le evidencia un poquito de derrame pleural, como les digo, el tubo estaba colocado lateral y posterior, entonces
residuo no se le logró filtrar. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Estamos ante la clínica de derrame pleural. Ahora bien, ¿usted entonces, cómo dejaría usted este diagnóstico definitivo ahorita, Catherine? Derrame pleural exudativo a descartar tuberculosis pleural. Amplíe la imagen, por favor. ¿Cuál es el 3? ¿Usted nos podría explicar en esta radiografía? Vamos a ver, pongamos esta, la tercera. ¿Esta? Usted tiene una fila, la tercera, Esta. digamos, no veo, ¿dónde está su sensor? Muévelo, su mouse. Mira. No veo, no veo cuál está, pero diga, creo que está su manito, no su manito, No. Está la del 3, la del 8 y la del 14, no sé cuál. la del 14. La última, eso que no puedo, doctor. Tendría que dejar de compartir. Entonces hagamos lo mismo, agranden la radiografía, cada uno de ustedes en su casa. Vean qué interesante esto que nos está presentando. Repítanos en esta radiografía, tomando en cuenta el hallazgo que dijo de la muesca, por favor. Catherine, Ok. vea esta placa y repita. Ajá. El signo del menisco. El signo del Ujú. menisco va a ser un signo encontrado radiológicamente en pacientes con derrame pleural. Esto se va a caracterizar como una opacidad o un aumento de la densidad homogénea con un borde curvilíneo cóncavo hacia la parte superior del pulmón. Este se va a encontrar bien delimitado y sobre todo se va a concentrar de inferior hacia lateral. Es que no miran Usted mi... podría, Sí. usted ve esa muesca acá, ve eso en la radiografía que estamos viendo. La de abajo, o sea, la lateral, yo logro ver así como que una curva hacia la columna, hacia el pecho de la paciente. Catherine, ¿me escucha? Yo no lo escucho a usted. ¿Logra ver la muesca en esa radiografía que estamos hablando? Ahorita ya lo escucho, doctor, no lo escuchaba. Perdón. Sí, perfecto. Como en la radiografía aquí, o sea, yo logro ver aquí, perdón, a nivel, sobre todo en la radiografía lateral, una como curvación por decir, hacia el pecho de la paciente. Vamos a verla más adelante. Entonces, bueno, continúe, avance para que podamos establecer el diagnóstico, por favor. Ya voy a explicarles bien eso. Ok. Como exámenes especiales, a la paciente se le realizó un factor reumatoideo que estaba en niveles de 5.12. Como les mencionaba, la muestra de líquido pleural se mandó a citología de líquido. En los frotes citológicos se aprecia abundante material proteínico, regular cantidad de linfocitos, escasos polimorfonucleares y células mesoteliales reactivas. Un examen importante para el diagnóstico final de la paciente fue una biopsia pleural en la que se evidenció tejido referido como biopsia pleural, tincionada con Paz y Kinjon, siendo negativas para tuberculosis y reportando una pleuritis fibropurulenta. También no los coloqué, pero todos los exámenes microbiológicos resultaron negativos, tanto los de tuberculosis, el Gram y cultivo. Aparte, a la paciente se le realizaron pruebas tiroideas con niveles de TSH en 2.47, T4 libre en 0.90, T3 libre, ahí no lo coloqué, pero lo tengo aquí un momentito, 130 creo que fue. 132 picogramos por decilitro.
Y por la clínica de la paciente, el derrame pleural, la alopecia y la artritis, se le realizaron anticuerpos reumatoideos. El medio de dilución fueron anticuerpos ANA en dilución de 1/80 con sustrato de células EP, dando anticuerpos anti-ADN en 272, un C3 libre en 57.34, C4 libre en 14.86 y un anti-CCP en 15.2. Esto es importante porque ya les voy a explicar un poquito más adelante los criterios para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Entonces, con estos anticuerpos y la clínica, se llega al diagnóstico final de lupus eritematoso sistémico. Durante la marcha diagnóstica, la realización de la videotoracoscopía médica y la colocación del tubo intercostal, la toma de biopsias y muestras para microbiología, dando resultados negativos para tuberculosis pleural y laboratorios de anticuerpos lúpicos positivos, se llega al diagnóstico al diagnóstico definitivo de un derrame pleural exudativo secundario al lupus eritematoso sistémico con pleuritis fibropurulenta, dejando como tratamiento prednisona 20 miligramos cada 24 horas. Esto se contrarresta con la impresión clínica de ingreso, que era un derrame pleural estudio, posible exudado secundario, una infección y sospecha de tuberculosis pleural, una masa mediastínica pulmonar o una sospecha de adenocarcinoma pulmonar o una enfermedad nodular pulmonar estudio. Muy bien, entonces, bueno, recuerden que hemos hablado también cuando vimos lupus eritematoso sistémico que uno de los elementos clínicos importantes es la serositis, ¿verdad? Acumulación de líquido en las cavidades, tanto pleural como pulmonar, pleural como cardíaca como abdominal. La serositis es parte del diagnóstico de lo que es el lupus, pero aquí pues habría que analizar otros elementos, otros datos clínicos, evaluar bien a la señorita con todo el examen físico y darle seguimiento, porque no es tan claro ahorita pensar en nada más en eso, ¿verdad? En lupus con los elementos que tenemos hasta ahorita. Eh, pero realmente que se hizo una buena evolución clínica, ¿verdad? Se hizo una muy buena marcha diagnóstica y creo que todos al inicio pensábamos que esto era infeccioso, pero esto es lo que nos permite Hospital Roosevelt. Nosotros somos el único hospital donde podemos hacer broncoscopías de esta manera, estudios microbiológicos de esta manera. Entonces, a veces nosotros hacemos discusión de infectología con otros hospitales y realmente que las facilidades o las capacidades terapéuticas que ellos tienen a través de sus laboratorios de microbiología son reducidas. En el Roosevelt pues tenemos esta gran ventaja, ¿verdad? Imagínense este diagnóstico tan preciso que se logró hacer a través de biopsia. Aquí sí no hay forma de equivocarnos y descartar que esto es tuberculosis, ¿verdad? Y la biopsia lo permite. Bueno, muchísimas gracias, Catherine. Yo creo que muy bien recolectada la información de su caso muy completo, muy didáctico, con muchos elementos diagnósticos y pues al final con mucha correlación entre las dos patologías. Como hemos estado hablando de patología pulmonar, pues Catherine, nuevamente le agradezco mucho y le pido un favor de que deje de compartir pantalla. Les quiero mostrar algo yo. Gracias, doctor. Entonces, bueno, ahora les voy a compartir yo mi pantalla porque quiero que vean algo. Ok. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Este es un hombre, JMCF, de 51 años, de Guatemala, zona 7, evangélico, pintor, referido de Cuilapa. Estuvo en Cuilapa hospitalizado porque tuvo COVID en noviembre del año pasado y consulta con nosotros porque, bueno, allá hizo un derrame pleural como el que ustedes han estado viendo y consulta con nosotros porque le hicieron una radiografía de control y mostraba una lesión a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, antecedentes importantes, un tubo intercostal, COVID,
hospitalizado. Llegó a la emergencia el día de antier y le hicimos una radiografía y la radiografía nos llamó mucho la atención y es esta. Vamos a pedirle a Francisco, ¿podrías tú por favor describirme qué crees que ves en el pulmón izquierdo del señor? Aprovecho, pues estamos aprovechando para hacer la correlación clínica de lo que ustedes están presentando con lo que, aprovechando que estamos viendo tórax, ¿verdad? Sí, doctor. Francisco, Tal adelante. vez que se mira radio opaco. Podría ser tal vez siempre por una atelectasia o por un derrame. Bueno, vean ustedes lo que decía. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es la curva de Damasau o curva de Damaseu, que es la muesca que la doctora estaba hablando? Cuando ustedes tienen un derrame pleural, jóvenes, es común que puedan encontrar la presencia de la curva. Si tienen un derrame pleural, es normal que encuentren lo que se denomina curva de Damaseu. ¿Ok? La curva de Damaseu es una muesca ascendente en este sentido. Entonces, ustedes tienen derrame pleural y todo esto está lleno de líquido. Todo esto es líquido y cuando es un derrame pleural simple y no complicado, el paciente hace esta curva hacia arriba. Esta curva hacia arriba se llama curva de Damaseu, que es la muesca que la doctora nos estaba mostrando que se presentaba en los pacientes. Permítanme. Esta muesca de aquí, hacemos la muesca acá y esta curva ascendente, esta que está acá, es lo que se llama la curva de Damaseu. Cuando tengamos una radioopacidad, como dice Francisco, y esta radioopacidad tenga esta muesca o esta curva acá, eso es nada más derrame pleural. Pero si se fijan acá en esta imagen, hay una línea recta, no existe la curva, debería ir hacia arriba la curva, pero se fijan que la línea sigue recta. ¿Todos copian hasta acá? ¿Vamos claros todos hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces, aparte de eso, vean que aquí hay una capa, como una cápsula. Entonces, esto es una cápsula que está rodeando esta imagen. Vemos que hay un nivel que se denomina hidroaéreo. ¿Por qué se denomina hidro? Porque aquí hay agua, aquí hay líquido, la vamos a poner como líquido. Entonces, esto es líquido y esto es aire. Entonces, por eso se denomina hidro, por el líquido, aéreo, por el aire. Todo esto está contenido al interior de una imagen que, si se fijan acá en la lateral, se ve todavía más circunscrita, se ve más clara la imagen circular con la pared que lo está rodeando. Entonces, esa pared que lo está rodeando, todo esto que vemos acá es la pared y vean acá que está el nivel hidroaéreo. Catherine decía que ella en su radiografía lateral podría ver la curva de Damaseu, pero acá vemos que viene la línea y no hace el ascenso para arriba o en este caso como podría ser para abajo la muesca, sino que sigue la línea recta que vemos acá. Entonces, eso es. No hay curva de Damaseu. Cuando tengan una imagen como la que les estoy mostrando, donde no muestre la presencia de curva de Damaseu y lo que muestre es una línea horizontal recta por completo, vean siempre que existe un nivel hidroaéreo, hay aire y hay líquido, y hay una cápsula que rodea todo esto. Entonces, todo lo que está contenido en una cápsula y que tiene nivel hidroaéreo, señores, por definición es un absceso pulmonar. Entonces, este paciente lo que tiene es un absceso pulmonar. Entonces, importante mencionar, ¿verdad? Que tuvo el tubo intercostal, que tiene el antecedente de tener COVID y ahora lo más seguro es que se infectó y por eso tiene un absceso pulmonar, ¿verdad? Nada más para que se lleven claro cómo se ve un absceso pulmonar. Ahora, este es un masculino de 48 años que llegó ayer a la emergencia
está recluido en zona 18 de un presidio, por eso su ocupación es PPL. Este joven en el 2018 tuvo tuberculosis y ayer consultó porque presentaba hemoptisis y nos describió claramente la hemoptisis, ¿verdad? Si ustedes tienen duda entre por qué él decía a veces que estaba vomitando sangre, pero al interrogarlo todo sugería hemoptisis. ¿Cómo hacemos la diferencia? Porque lo gastrointestinal está relacionado a síntomas gástricos. La hemoptisis está relacionado a síntomas pulmonares. Así podemos hacer la diferencia. Él tenía tos, cuando tenía episodios de tos, sacaba flemas y las flemas eran sanguinolentas. Por eso supimos entonces que se trataba de un paciente con un derrame, con hemoptisis y no hemorragia como él refería. Entonces, eso lo tienen que conocer ustedes para darle un seguimiento oportuno en ese sentido a las patologías, ¿verdad? Entonces, una vez habiendo hablado esto y habiendo visto esto, es importante que recordemos que es un paciente que tuvo tuberculosis, la principal causa en nuestros medios de hemoptisis, siempre pensemos en una tuberculosis. Pero este paciente, una tuberculosis con aneurisma de Rasmussen. Vean estas imágenes de mi paciente. Cuando presentemos trabajos, presentemos casos clínicos con radiografía, tratemos de ampliar la radiografía al máximo de la pantalla para que aprovechemos el espacio y podamos ver las imágenes más claras. Eso es nada más un consejo para cuando hagamos edición de diapositivas, ¿verdad? Entonces, acá vemos lo que decía Francisco, hay una radioopacidad definitivamente, pero veamos que esta radioopacidad está rodeada por una pared. Aquí ve la cápsula, aquí hay una pared. Y luego vemos que en el interior hay un nivel hidroaéreo. Abajo hay líquido y arriba hay aire. Si no les queda claro en la PA, veamos la lateral. Miren, aquí viene la pared. Claramente vemos la pared acá. Lo delimita muy bien la lesión y aparte de eso vemos que tiene un nivel hidroaéreo. Siempre que veamos nivel hidroaéreo significa líquido y aire, no lo olviden. Y si tenemos un nivel hidroaéreo al interior de una cavidad con pared bien definida dentro del pulmón, eso, señores y señoras, es un absceso pulmonar. Entonces los dos señores llegaron con un absceso pulmonar. Miren claramente. Los dos tenían un absceso pulmonar y llegaron ahorita. Vemos acá la imagen, la masa con el nivel hidroaéreo. Vemos acá la pared, vemos el líquido y vemos el nivel hidroaéreo. Vemos que es una línea recta que delimita el líquido, no como se veía en el derrame pleural que debe tener la curva de Damasceno, ¿verdad? Entonces, eso, jóvenes, para complementar los casos del día de hoy, para que se lleven conceptos claros de lo que es hemorragia gastrointestinal superior. Sobre todo aquí recuerden que resaltamos las diferentes etiologías que pueden existir. Cuando hablamos de derrame pleural, hablábamos de las imágenes que pueden dar radioopacidades y aprendimos a hacer algunos diagnósticos diferenciales de cardiológico versus pulmonar y dentro de pulmonar de líquido, de agua o de líquido o agua consolidado o un pulmón normal. Y luego está los diagnósticos diferenciales entre un trasudado y exudado, que yo creo que con lo que acabamos de presentar, aunque hubiésemos dado una clase teórica, las cosas no serían tan claras como ya si lo asimilamos y lo ponemos en el contexto de un caso clínico. Y por último, pues yo quería reforzar en ustedes para que aprendieran un poquito de la interpretación de la patología, de la interpretación de tórax anormal, eso que les mostré, ¿verdad? Los abscesos pulmonares. Jóvenes, muchísimas gracias por el tiempo, por la participación y la asistencia. Creo que mostraron la